¿Qué tal, gente? Bienvenidos a uno de los rincones más oscuros de internet, donde hablamos de animes igual de oscuros, no en temática, sino más bien en iluminación. Ahora en serio, ¿qué tal, gente? En este video voy a estar hablando un rato, un poco de reseña, un poco de recomendación y más tarde charlando más en profundidad con algunos spoilers de uno de mis animes favoritos, si es que no me animo a decir que es mi favorito, que es Pop Phantom. Un anime y una franquicia que, si bien no es del todo desconocido, y más bastante clásico de cierta manera, estoy seguro que todavía debe llevar a mucha gente a preguntarse qué carajo es esto y por qué tiene un nombre tan raro. Pero bueno, Pop Phantom es un anime que salió en el año 2000, bien a principios del año 2000, y tiene 12 episodios. Está animado por Madhouse y basada en las novelas originales, novelas ligeras, la serie Boogie Pop del autor Kohei Kadono. Que si bien está relacionada, pasa en el mismo mundo y pasa en la misma historia y van a aparecer personajes de la novela en este anime, de cierta manera intenta hacer una historia propia, individual, y no hay necesidad de leer las novelas, digamos, para verlo y disfrutarlo. Pero bueno, eso ya voy a hablar después. La temática del anime es un poco de terror y un poco a lo reflexivo, mucho más terror el anime que las novelas. Aprovecha el medio animado para esto. Y es uno de estos animes que son bastante confusos a propósito, que ponen bastantes trabas para que no entendamos realmente lo que estamos viendo. Pero obviamente también pone sus cosas para que lo podamos entender. A veces juega con los tiempos de los capítulos y otras cosas, pero se puede entender. Y una de las cualidades más geniales que tienen estos animes es que los podés rever y siempre vas a encontrar alguna cosa nueva o vas a entender algo que no entendías. Bastante copado. Igual no, más allá de eso, es un anime de 12 capítulos. Tiene varias mini historias, todas conectadas por un panorama general, obviamente, pero cada una individual y bastante interesante. Una cosa que quería comentar es cómo llegué hasta este anime, cómo lo conocí, que es una anécdota un poquito divertida. Eh, en algún momento, hace años, me había agarrado ganas de un anime parecido a Evangelion, de ver otro anime así. Un anime que tenga algún punto que se vuelve confuso a propósito, que no te explican bien las cosas. eh, un poco para hacer el descubrimiento y al mismo tiempo navegar en esa confusión que está bastante bueno a veces. Eh, y yo no conocía en ese momento muchos animes así, sigo sin conocerlos, y me encontré con uno que tan solo con el título, con algunas imágenes y el opening, dije, este probablemente sea el anime que estoy buscando. Ese anime fue Serial Experiment Lane, otro anime que está entre ese hilo de ser conocido y desconocido al mismo tiempo. Otro anime muy copado, bastante parecido a este en muchos sentidos. Tiene la misma cantidad de episodios, creo, y creo que trabajaron un par de personas en las dos obras. Y nada, fue un anime que al final sí cumplía con lo que buscaba y más cosas. Y nada, quedé bastante chocho por bastante tiempo. Pasan los años y vuelve a agarrarme esta necesidad de algún anime confuso, algún anime medio reflexivo. eh, y vuelvo a utilizar la misma técnica, la técnica del desconocimiento absoluto. Y me encuentro con otro anime con un título raro, con imágenes raras y con un opening raro. Y este era Boy Pop Phantom. Eh, y nuevamente fue lo que buscaba y muchas más cosas. Y algo interesante de este
de este anime, más allá de que me gusta mucho y otras cosas, es que apareció en un momento de mi vida bastante específico. Fue cuando me estaba mudando eh, y me iba a ir a vivir solo. Y yo me llevé este anime cuando me había mudado a otra ciudad desconocida y todo un cambio de vida, digamos. Em, y me llevé este anime sin siquiera saber de qué trataba, menos mal que estuvo bueno o menos mal que me gustó bastante. Y un poco en ese tiempo de mudanza, en ese tiempo de que llegué acá y en ese momento de inactividad, no había nada que hacer en realidad, em, fue como mi única compañía de cierta manera. O sí, algo así. Recuerdo los días esos que tipo a la noche esperaba que llegara la noche y decía cómo y me miro un capítulo de Boogie Pop Phantom. Así que un poco como que se entrelazó con esa época este anime. Así que nada, muy copado. Eso está bastante bueno a veces pensar en qué momento viste una obra, qué es lo que pensabas en ese tiempo, qué es lo que estabas haciendo. Eso siempre está bastante bueno. Volvés a ver las obras y te teletransporta un poco a ese tiempo. Así que nada, esa es la pequeña anécdota de cómo conocí Pulpo Phantom. Y bueno, ya metiéndonos más en la trama, acá me encuentro con dos dificultades. Primero que es medio difícil describir qué es lo que pasa en este anime. Si lo llegan a ver van a notar por qué. No solo la trama es confusa, sino también es confuso hasta artísticamente, pero bueno, eso lo comento después. Eh, y además, un poco que me gusta más esto de a veces entrar en un anime sin siquiera saber de qué trata. Y tipo, que la obra me sorprenda con lo que tiene. Pero bueno, voy a hacer una reseña para no quedar tan mal. La historia se ambienta en una ciudad de Japón luego de unos sucesos extraños que nunca se llegan a explicar del todo. Una luz aparece una noche en esa ciudad que se ve desde cualquier parte de la ciudad y desde ese día empiezan a pasar cosas sobrenaturales. Varios personajes que la obra más que nada va a tomar adolescentes, también adultos, pero más que nada adolescentes. Un poco esto que tienen tanto los animes medio reflexivos. Y a estas personas le van a pasar cosas extrañas, cosas sobrenaturales, se van a encontrar con cosas raras o van a tener ellos mismos cosas raras. Algunos van a manifestar poderes bastante inusuales. Comento uno, así medio de spoiler, pero que está bastante interesante para que tengan un ejemplo. Un tipo va a poder ver arañas en el corazón de las personas y va a poder quitarle esas arañas y comérselas. Y una vez que hace eso, las culpas que tienen esas personas parecen desaparecer. Por dar un ejemplo de alguna de las cosas raras que se van a encontrar. A todo esto, bastante de la historia va a haber algunos personajes recurrentes y van a ser recurrentes personajes de una escuela específica. Y en esa escuela está el rumor de que anda rondando un Shinigami, un dios de la muerte. No sé si se podría traducir como una parca, para nosotros los de Occidente, así lo entendemos un poco mejor, que parece que se lleva a la gente y la secuestra. Y esta persona vendría a ser Boogie Pop. Y esto es lo que parece saber la gente sin siquiera saber nada de este personaje. ¿Cuáles son sus intenciones reales? Eso también lo dejo un poco en el misterio. Y nada, van a ser varias historias individuales. Obviamente se van a conectar en un panorama más grande. Y no quiero contar mucho más. Creo que esta es una serie re para experimentarla, re para verla y reverla
cada vez que te olvidas un poco cómo era. Se hace muy corta, a mí se me hace muy corta cada vez que la veo, son 12 capítulos. Eh, la serie tuvo un doblaje en inglés, creo que no tuvo otros doblajes. Y una cosa bastante interesante, como es del año 2000 este anime, es que si no me equivoco salió en algunos canales de anime que había antiguamente en las televisiones acá en Latinoamérica. Así que nada, bastante copado. Me gusta pensar un poco cómo habría sido encontrarse algún capítulo de este anime en esa época. Bueno, otras cosas que tiene este anime es un poco el apartado artístico. Ya si la trama era confusa, tenemos muchísimas otras cosas. Me gusta tomar un poco de ejemplo el opening, más que nada. Tiene muchas cosas interesantes el opening. Lo primero y más destacable, seguro por la mayoría, es que tiene imágenes reales, es la filmación de una ciudad real, eh, un muy buen truco para ahorrar presupuesto, pero más allá tiene cierto significado con todo lo que toca la obra. Eh, Aunque sean cosas ficticias, cosas sobrenaturales, de cierta manera está muy apegada a la realidad. Y creo que la obra toma un poco de ejemplo, aprovecha que justo salió cuando arrancó el año 2000, eh, que si bien es simplemente un número, de cierta manera ese número, y que sea justamente ese número y todas las cosas que estaban pasando, probablemente hizo pensar a mucha gente cuál era el porvenir del mundo. Cosa bastante interesante, cosa que también se va a tocar en el anime. Y esa no es la única característica interesante que tiene el opening. Después estaría bueno hablar un poco del diseño de los personajes. Me gusta esta presentación bien serie de televisión con actores reales que tiene, que te muestran los personajes y te dice el nombre. Es bastante confuso porque nos van a mostrar personajes que van a ser recurrentes, pero el tema es que no van a tener presentación como los personajes que son más episódicos, los que tienen su propio episodio en esta serie. Así que eso es un poco confuso. El diseño de los personajes es otra cosa interesante para comentar. Si no me equivoco, el que se encargó de los diseños es el mismo que se encargó de la ilustración de las novelas ligeras. Las novelas ligeras japonesas, por lo que tengo entendido, generalmente siempre están ilustradas, tienen algunas ilustraciones. Las de Boogie Pop están ilustradas por Kouji Ogata y tienen un diseño bastante simple, más en este anime que las ilustraciones de las novelas. Y de cierta manera, estos diseños simples en los personajes, que a veces hasta los hacen medio difíciles de distinguir entre otros, acercan nuevamente esta obra más a la normalidad, al mundo real. Después otras cosas artísticas, algunos detalles más que van a ver, va a ser por ejemplo la oscuridad de la que me reía anteriormente. Eh, Tiene bastantes efectos extraños esta obra. En muchos momentos no vas a saber bien ni qué estás viendo. Tiene un efecto de cámara, no sé cómo mencionarlo, creo que es ojo de buey o algo así, que parece que estuviéramos viendo este anime desde una cerradura. Cosa muy extraña y encima que sea un anime tan viejo y por ende con una calidad bastante dudosa de imagen, hace que sea un poco difícil distinguir varias cosas, pero bueno, le da una sensación muy extraña, además toma muchos lugares oscuros, muchas situaciones que a veces no se entiende qué está pasando, pero le da su propia personalidad a la obra. Y hasta es bastante interesante pensar cómo esto salió en televisión. Muy interesante eso. También la música va a ser otro elemento que va
que va a variar bastante, tiene temas muy buenos, el opening y el ending me encantan, como muchos otros temas que tiene, pero también va a tener temas extraños, temas más electrónicos, con instrumentos particulares y bastante caóticos, digamos, por decir algo. También temas mucho más clásicos. Un repertorio de música bastante variado. Y el último elemento del opening que voy a destacar, que es bastante interesante, que lo va a manejar en realidad un montón la obra, los nombres, las figuras que utiliza, etcétera, varias cosas así, es un poco cómo aparecen las mariposas en este opening. Las mariposas son son un bicho con muchos significados. Más creo que ni siquiera, de cierta manera, ni siquiera hay que investigar eso, tan solo pensar en las características de este insecto. eh, si uno se pone a reflexionar un poco, puede sacar que es bastante peculiar. Y estas mariposas tienen un lugar muy específico en la trama, y ya aparecen desde el opening. Y en esta vuelta, esta revuelta que le he dado a el anime, no pude no relacionarla con un poema clásico bastante conocido, eh, que si bien no sabría decir si está relacionado intencionalmente, me parece que es justamente muy adecuado. El autor de este poema, bueno, no me voy a matar con el nombre, es Chuang Tzu, es un filósofo antiguo chino, y el poema dice un poco así. Soñé que era una mariposa. Al despertar, ignoraba si yo era un hombre que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa que estaba soñando que era un hombre. Un poema muy simple y muy complejo al mismo tiempo, y un poco que nos intenta hablar, si bien se lo puede tomar de muchas formas, de, de la limitación humana, de hasta dónde podemos llegar y esta confusión a veces con la realidad, en este caso con el sueño, es bastante interesante. ¿Soy yo el que tiene estos sueños o en realidad yo estoy en el sueño y el mundo real es el que estoy soñando? Eh, ya me confundí yo. Pero más allá de eso, es bastante interesante. En este anime, específicamente, lo que se va a tratar más que nada es el pasado, los recuerdos, que es algo que también nos puede confundir bastante, nos puede influir bastante, eh, y podemos tomarlo como una ilusión también, como son los sueños, pero al mismo tiempo tienen algo de realidad. Y un poco es lo que nos va a hacer preguntar este anime, entrando un poquito en spoilers, hasta dónde sirven los recuerdos, hasta dónde sirve el pasado, eh, qué hay que tener en cuenta de él, qué no hay que tener en cuenta, dónde hay que dejarlo, dónde hay que agarrarlo. Y creo que es una de las reflexiones, no solo per se la reflexión, sino cómo lo hacen en el anime, de las más copadas que he encontrado en la industria, podría decir. Pero bueno, en fin, reflexiones, cosas sobrenaturales, una banda sonora extraña y copada, y un tipo raro con un sombrero raro es lo que se pueden esperar un poco de este anime. Muy corto, muy copado, muy lleno de cosas. Me encantaría comentar todas, pero de nuevo, como había dicho, es un anime muy de experimentar y creo que ahí está la magia, más que nada. Así que nada, espero que esto haya convencido un poco a alguno de verlo. Eh, y ahora voy a pasar un poco a hablar un poco de las novelas. Eh, ¿Qué es, qué es lo que no se cuenta en este anime, más o menos por encima?
qué es lo que uno se pierde y qué es lo que uno al mismo tiempo se pierde, pero no importa, está bien. Boogie Pop Phantom funciona muy bien como obra propia. Ya entrando un cachitín en los spoilers, el nombre mismo, Boogie Pop Phantom, se nos revela en un momento de la serie como este Boogie Pop que persigue a las criaturas, que juzga a las distintas personas que obtienen estas habilidades y otras cosas, no es más que un fantasma del Boogie Pop original, una imagen, una ilusión, otra vez volviendo un poco al recuerdo. Eh, este anime como que crea un pequeño espacio para hacer una mini historia con todos los recuerdos, con todo lo que son fantasmas, que al mismo tiempo los recuerdos podríamos decir que son eso mismo simplemente. Eh, de lo que pasa en la primera novela, que es como arranca este anime con esta luz extraña, todo lo que pasa en Boogie Pop and Others, eh, todo lo de ecos, eh, las distintas situaciones, es bastante difícil de describir. Eh, Todo lo que pasa en esa novela culmina en ese rayo que este anime aprovecha para decir, este rayo creó tal interferencia en la ciudad que hizo que aparezcan todas estas anomalías, por explicarlo de alguna manera. Eh, Bastante copado, bastante copado. De esto aparece Boogie Pop Phantom, que toma la imagen de Boogie Pop como guardián del mundo, digamos, y lo copia. Después aparece la versión original y todo esto se revela. Eh, Bastante interesante ver esa relación entre trama y obra que intenta ser independiente. Eh, Desde el título se puede ver esto. Así que nada, eso me pareció bastante copado. Y cómo, aún así siendo una historia que está hecha en base de otra, puede ser totalmente independiente. Eso me encanta. Otras cosas que puede que no se entiendan muy bien sin haber leído la novela. Por ejemplo, yo solo leí la primera novela. Cosas que pueden quedar raras son, bueno, lo de esta luz, los sucesos de Ecos, un poco de Mantícora, aunque no es muy importante este personaje, yo diría, es simplemente un antagonista. Otra cosa que puede quedar un poco extraña son eh, un poco quién es Nagi Kirima, por qué hace lo que hace, por qué está en búsqueda de todas estas criaturas y todo eso. También un poco qué onda con Touka eh, y Boogie Pop, obviamente van entrelazados. Eh, pero son pequeñas cosas que más o menos uno puede llegar a deducir de la trama. Después, por ejemplo, después aparecen algunas otras cosas que ni siquiera yo entiendo del todo o no en profundidad, sino solo lo que el anime mostró, como la organización TOWA y todas sus cosas, la gente que trabaja para ellos, que los vamos viendo durante todo el anime. Pero, como ya había dicho, que de cierta manera no son del todo necesarios saber todos estos detalles en profundidad. Eh, Así que nada, es una serie que si bien está basado tanto en una serie que es tan larga como la de Boogie Pop, ya en ese momento y mucho después, es bastante intuitiva. Y eso está bastante copado. Más si pensás que hace tiempo, hace años, era mucho más difícil encontrar otras cosas, por ejemplo los mangas. A mí me gustan mucho más los mangas, pero si uno lo piensa, antes era mucho más fácil encontrar el anime y te quedabas con eso. Así que está bastante bueno. Y bueno, por último, y dejar ya de hablar del anime, tenía ganas, ya que es una serie para ver muchas veces y cada vez que uno la ve, le saca cosas distintas. No siempre tiene que ver con que descubrís algo nuevo, sino con que ves otra cosa con otra perspectiva. Es cuáles son los capítulos que más me gustaron. Eh,
más que nada de las historias individuales que aparecen acá. Y creo que los capítulos que más me impresionaron y más me gustaron esta vez que volví a ver la serie fueron el capítulo 6 y el capítulo 7. El capítulo 6, este es bastante interesante porque probablemente sea uno de los menos dinámicos y hasta más confusos, como que tiene menos cosas entretenidas. Se titula Cuéntamelo, cuéntamelo, te quiero mamá. Que nos cuenta la historia un poco de esta hija y su madre, que había fallecido el padre y, y viven con eso. Eh, y a la hija no le gusta que la madre ya se encuentre con otros hombres, que haya como olvidado al padre. Y entre tantas cosas que están pasando y tantas cosas confusas, ella va con una médica y justamente esta médica, nunca se explica muy bien, pero uno llega a entenderlo, pertenece a esta organización TOWA y parece que experimenta con toda esta gente que está medio evolucionada, que tiene la capacidad de mostrar estos poderes eh, y termina, no recuerdo si muriendo, desapareciendo esta chica y la madre va redescubriendo todo lo que pasó con ella a través de los recuerdos, a través de estas mariposas. Eh, un capítulo sin muchas cosas de acción, digamos, en comparación a otros, pero muy emocionante, creo. Muy emocionante por el otro lado, por la historia y otras cosas. Y el capítulo número 7, Deseos inútiles para mí, eh, que nos cuenta la historia de estos dos hermanos, y cómo, hermano y hermana, y cómo el hermano empieza a tener esta actitud de desarmar las cosas, de no encontrarle el sentido, y justamente parece que evoluciona y tiene unos poderes destructivos. La hermana a todo esto intenta recuperar al hermano que en el pasado tanto quiso. Muy bueno cómo se va relacionando todo con lo que es después Pum Pum y lo del flautista de Hamelin. Pero más allá de eso, cómo el hermano trata mal a todo el mundo, deja de considerar a la gente, a su propia familia y a su hermana. Esta intenta detenerlo de que ataque a algunas personas y él las golpea. Muy jodido todo y cómo al final nos dan una vuelta de tuerca y nos muestran cómo realmente quien tenía ese poder destructivo en realidad era la hermana y lo hacía, simplemente cumplía los deseos de su hermano. Cómo este se da cuenta de esto y cómo se da cuenta que en realidad dependía de ella, dependía de todas sus emociones o algo por el estilo. Un capítulo muy copado. Me encanta cómo se dan cuenta de estos ambos. Hacen las paces y en el momento que hacen las paces aparece Boogie Pop Phantom y termina el capítulo. Suena su silbido y termina el capítulo y decís, loco, ¿qué les pasó? ¿Se los llevó? ¿Los mató? Eh, y si bien luego aparecen que están bien y todo, nada. Eh, Creo que esos son los dos capítulos que más me coparon. Quería comentarlos, probablemente en otros momentos que mire la serie serán otros. Obviamente los capítulos finales también están muy buenos, pero los quería dejar un poco de lado. Y nada, esto es un poco lo genial de la serie. Encontrar siempre algo nuevo, algo que te llame la atención. Y dejando de lado el anime, quería terminar un poco comentando, bueno, por dónde seguir Bubipop una vez terminado este anime, si es lo primero que ves. Están las novelas, la primera es Boogie Pop and Others y después sigue con Boogie Pop versus Imaginator o algo así. Muy copadas, obviamente se pierde mucho el elemento de terror. Se mantiene este elemento tan bueno del anime en sí mismo
de ponerte en la perspectiva de un personaje y que sea muy difícil entender el panorama más grande, que al final nunca termina siendo algo súper genial, que digamos, en comparación a las pequeñas historias. Eh, pero bueno, eso se mantiene, no se mantiene tanto el terror, es más propio de este anime. También hay mangas que adaptan las novelas, pero lo poco que leí, la verdad que no me gustó. Es como que ilustran los sucesos de la novela, pero pierde toda la narración y toda el alma de los personajes. Al menos en mi caso no los preferiría. Y por último salió otro anime de Boogie Pop, no sé si en 2018 o en 2019. No lo he visto, no me ha atraído demasiado. Tiene una estética más de anime esperable, más normal, digamos. Eh, y lo he ignorado también porque toma novelas directamente y no una historia individual como el anime de este video. Y preferí leer las novelas en su momento que ver el anime directamente. Así que lo tengo ahí medio pospuesto. Así que nada, esa es un poco una mini introducción para el mundo de Boogie Pop, un mundo raro, un mundo bastante copado. Eh, y nada, la verdad que disfruté mucho volviendo a ver este anime y hablar un ratito de él. Nada, siempre es una experiencia muy copada. Así que espero que les haya interesado. Y nada, muchas gracias por haber escuchado.